No, estos Pokémones. Es la burguesía. Dice que el capitalismo es la burguesía. Tengo un video de Danan. No sé si conoce a Danan, el puro capo. No sé cómo no me había suscrito. Este es un video de hace 2 años. Sí, 2 años. Pero no sé por qué ahora afloró de nuevo. Ustedes saben que el algoritmo ese de YouTube hace estas cosas. Y es preguntando a comunistas. Estaban haciendo una marcha. Estaban haciendo una marcha por el tema del embargo en Cuba. Esto es en Argentina. Una marcha en la embajada, alrededor de la embajada de Cuba en Argentina. Entonces una pila de argentinos viejos comunistones. Esto es pre-Milei. Y entonces una pila de argentinos de estos comunistones, sobre todo viejos, lo que vas a ver ahí son personas mayores. Pero pro levantamiento del embargo. Bloqueo como le llaman ellos. Y entonces esto no tiene desperdicio. Vamos a ver una parte nada más. Porque Danan es un tipo que es muy rápido y en los debates no hay quien le gane. Debatiendo, siempre está debatiendo con feministas, con zurdos. Y siempre los está rostizando porque es muy, muy rápido. Muy bueno. Movilización de militantes comunistas hacia la embajada de Cuba en apoyo al régimen castrista. ¿Qué estamos haciendo aquí en este mismo momento frente a la embajada cubana? Mirá, es compleja la cosa, porque estamos peleando contra el bloqueo a la isla, pero a la vez nos estamos defendiendo de los bloqueos futuros que nos hacen a nosotros. Sin embargo, el bloqueo como tal, en la década del 60 se levantó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Lo que hay hoy es un embargo, mejor dicho, ¿no? No, sigue el bloqueo. ¿Siguen los barcos ahí en...? Este video se quedó en la Guerra Fría. ¿Quién implementa el bloqueo en el país cubano? Y el país cubano es Estados Unidos, los grandes capitalistas que no quieren que tengan acceso a la mercadería, al sistema. Una pregunta, nosotros estaríamos obviamente en contra de este bloqueo comercial, pero al mismo tiempo, ¿queremos libre comercio o no? Sí, no. En el último año, 150.000 cubanos se han exiliado hacia los Estados Unidos. Bueno, este es un fenómeno general. El fenómeno de las migraciones es un fenómeno universal. La gente va en busca de mejores realidades, de mejores realidades. Situaciones. O sea, que en Estados Unidos hay una mejor realidad que en Cuba. ¿Qué está ocurriendo aquí en la embajada cubana en la ciudad autónoma de Buenos Aires el día de hoy? Bueno, se está tratando de que se levante el bloqueo a Cuba. ¿No se levantó el bloqueo a Cuba en la década del 60 ya? No. Es que son NPC, son Pokémones. Son Pokémones. Lo estás repitiendo lo mismo que les dicen y le dicen, tú sabes, baja la directriz y todos repiten lo mismo. Son bocinas. Ellos son bocinas, ellos no analizan, no están pensando en lo que están diciendo, son bocinitas. Yo tengo entendido que el bloqueo como tal, con barcos y todo, se levantó y lo que quedó fue un embargo. Bueno, que se levante el embargo. Bien, estamos acá para que se levante el embargo. Hay que estudiar, negro. Dijiste hace un rato que Estados Unidos le impone este bloqueo comercial a Cuba y eso hace que Cuba se encuentre, por ejemplo, aislado del mundo o con un pueblo en inferioridad de condiciones respecto de otros pueblos, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿por qué tendría Cuba que depender tanto de los Estados Unidos si efectivamente comercializa con China, Vietnam, Venezuela, España, México, un montón, Canadá, un montón de otros países? De hecho, Canadá está apenas un poquito más lejos que Estados Unidos. Yo el otro día tuve uno de esos, ¿sabes? Yo tuve un Pokémon de eso el otro día. A lo mejor anda por ahí, en el chat. Es que me tiran cosas esas que hay veces que yo me quedo así. Yo digo, ¿vale la pena responder esto? No sé. Grupos financiados por la CIA en la isla cubana y en las distintas embajadas. Ustedes vieron Haití, cómo estaba en este momento. Haití No tiene nada que ver con Cuba. fue la primera revolución de Latinoamérica. Nunca se la perdonaron, ¿no? Acá En cierta parte es verdad. Europa y Francia le impuso sanciones, le impuso ¿cómo se llama? Una tarifa, no una tarifa, es una cantidad determinada, pero supuestamente eso lo pagaron en el 40 y pico. Pero bueno, Haití es otro caso aislado, no quiero estar metiéndome ahí porque eso es otro tema. tenemos a Salas presa, tampoco se la perdonaron. Eso también parte de un proyecto de la CIA de meter presos a los trabajadores y de meter presos a los luchadores. Ya te digo, son ejemplos que no tienen nada que ver con uno con otro y de Cuba es un caso aparte. Pues Cuba precisamente le dieron las cosas a los estadounidenses y le dijeron, mira, todo esto es nosotros, nos fachamos todo. Por supuesto que no se lo van a perdonar, ¿no? 12 de julio. ¿Qué visión tiene usted? Porque yo veía que sus compañeros pedían, por ejemplo, por la libertad de Milagro Sala y de los presos políticos. ¿Qué visión tiene usted de que más de 1.500 ciudadanos cubanos han sido detenidos por el régimen de Díaz-Canel en el último año, justamente desde el 11 de julio Y eso es 22. hasta hoy? Yo te hago una pregunta. Uno de los jefes del despelote que armaron el 11, en este momento se escapó y está en Bolivia
en la zona de la sierra, ¿A quién se referirá él, con trabajo y bancado totalmente por una ONG yanqui. Y los que están en Cana me parece que estén bien, porque Recién asesinaron a uno, muchacho, el otro día. No recuerdo el nombre realmente. en Cuba podés protestar. Yo he estado en la isla, cuando te hablan que no permiten homosexualidad es mentira. ¿Usted cree, como dijo aquí, Ahora, a principios, habían campos de concentración. Este viejo, yo no sé, men. Es que van a Cuba a vacilar, muchos de ellos son tremendos descarados y lo que van a buscar muchachitos y muchachitos y a estar en todo el descaro ese? que el dirigente respecto de estos acontecimientos, que si están apresados algo habrán hecho? No entendí la pregunta. Hubo un dirigente que por esa fecha dijo que si fueron detenidos algo habrán hecho. Claro. ¿Qué es el capitalismo? Uy, no, estos Pokémones. Es la burguesía. El Dice que el capitalismo es la burguesía. capitalismo es la burguesía. La burguesía, sí. Sin embargo, en realidad el capitalismo nació como una contrapropuesta al sistema feudal y los burgueses y lo que se conocía antes del capitalismo. Léanse La riqueza de las naciones. Busca el libro ahí. Johnny Cage wins. Hablar de o exigir el levantamiento del bloqueo, del embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba, ¿no sería un guiño al libre mercado también? Bueno, es que los que hablan de libre mercado ¿Por qué un país tan capitalista como los Estados Unidos querría imponer un bloqueo comercial en lugar de comerciar libremente como lo hace de hecho con el área de turismo? Ellos se fijan en los negocios. De ¿no? Adam Smith. Ustedes vieron No, con el no. tema de Ucrania y la guerra con Rusia, no tienen petróleo, pero lo llamaron, a Guaidó no lo llamaron a Maduro para comerciar. O sea que donde hay negocio ellos no tienen problema. ¿No? Galeano decía que cuando se murió Rockefeller le hicieron la autopsia y no tenía ningún escrúpulo. Ese es el tema. Que no tienen ningún escrúpulo para hacer negocio para nada y que nosotros somos el patio trasero y que Cuba, ¿no? Es, digamos, el dedo que lo señala Ni los dirigentes comunistas, eso es una condición humana. de cerca, tan chiquitito como una isla y al lado un monstruo tan grande y no lo pueden vencer por nada. Si justamente los Estados Unidos no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de hacer negocios, ¿por qué no hacen negocios con el pueblo cubano respecto de, por ejemplo, lo que es la salud? Ellos quisieran... ¿Por qué crees que en los países con más libertad de mercado y que son más capitalistas, el índice de desigualdad es menor que el de las economías más cerradas? Sí, porque el Estado está presente. Tenés países como Suecia, todos esos países que son países subdesarrollados, ¿me entendés? Están entre los 50 países con mayor libertad de comercio del mundo. Los surdos, mucha gente, por supuesto, los más ignorantes, ¿no? Siempre están poniendo este tipo de países nórdicos, sobre todo, como ejemplo de donde el socialismo ha funcionado. Nada que ver, señores, nada que ver. El bloqueo comercial de los Estados Unidos a Cuba es lo que mantiene a Cuba en algún punto aislada del mundo y en inferioridad de condiciones respecto de otros países. Usted me lo contaba recién, otros compañeros de usted me contaban que, por ejemplo, ha habido faltantes de insumos básicos debido a este bloqueo. Mi pregunta es, ¿por qué esos insumos no pueden llegar a Cuba a través de la comercialización que la isla sí hace con España, México, Canadá, Vietnam, China? ¿Qué hay de cierto en esto de que hay un bloqueo comercial por parte de los Estados Unidos al país cubano? Bueno, en realidad el bloqueo, ustedes se pueden buscar material legislativo de Washington que va a explicar muchísimo con más detalle que yo, pero el bloqueo es una cuestión real, no solamente que es un bloqueo comercial, es un bloqueo humanitario, es un bloqueo de salud cuando fue el peor momento de la pandemia, que estábamos todavía sin... Pero si ellos desarrollaron su propia vacuna, ¿no? Y aparte, los insumos médicos no están dentro del embargo. Sin saber si era posible una vacuna, bueno, en Cuba no había ni siquiera la posibilidad de importar, de traer a la isla, por ejemplo, jeringas. Entonces, desde los movimientos de solidaridad... No pudo obtener, por ejemplo, las jeringas o lo que necesitaba de ahí. Vaya, no encuentro fallas. ¿Por qué no pudo obtener, por ejemplo, las jeringas o lo que necesitaba España, México, Vietnam, Estados Unidos? El problema. Ahora este bloqueo es claramente, según lo que vos me estás diciendo, con Estados Unidos el problema. ¿Qué pasa con Cuba, que también puede comercializar con China, Venezuela, España, México, Vietnam y un montón de otros países? ¿Por qué no pudo obtener, por ejemplo, las jeringas o lo que necesitaba de ahí? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Cuba le ofreció vacunas contra el cáncer y todo lo demás y ellos no las aceptaron. Y ellos dijeron, no, es para el pueblo se merece estar mejor. Y no lo aceptaron por el bloqueo. O sea que ellos no tienen la vacuna
contra el cáncer de pulmón, que acá en Argentina sí la hicieron en conjunto, y ellos no la tienen por el bloqueo, porque son un mal ejemplo para la sociedad mundial, son un mal ejemplo para Latinoamérica y el Caribe, y están a 90 millas de ellos, ¿no? Es impresionante lo que tienen al lado, no lo pueden ver, no lo pueden soportar, son así de canallas, ¿no? Tiene la vacuna contra el cáncer de pulmón, nada más y nada menos, pero ¿por qué no la pueden lanzar al mercado comercializando, por ejemplo, con China, Vietnam, España, México, Canadá y todos los países con los que sí puede comercializar Cuba? Sí comercializa, pero por el bloqueo ellos tienen costos muy altos, Vuelven a lo porque mismo. le agarran los barcos por el camino, los aviones por el camino, entonces tienen que triangular. Imagínense ustedes un flete de Buenos Aires que manda arroz a La Habana, a Cuba, y tienen que triangularlo y va a otro país y después va a Cuba. ¿Cuánto sale ese flete? ¿Cuánto sale el arroz para los cubanos? Y que es un alimento que ellos consumen mucho, como los brasileños. Entonces tienen dificultades muy costosas. Pero México y Canadá, con quienes Cuba también comercializan, están ahí nomás de Estados Unidos. Mandan bloqueo para que no haya insumo. Al no tener insumo en la isla, ¿me entendés? Cuando se... Claro, pero puede recibir insumos de Canadá, por ejemplo, o de Venezuela, o de México. ¿Qué está ocurriendo en este momento frente a la Embajada de Cuba? Bueno, nos reunimos acá porque hace un año algún grupo, digamos, bastante motorizado desde el extranjero intentó poner a prueba una vez Ya se está refiriendo al 11J. más la revolución cubana, la revolución del Che, del pueblo de Cuba, de Fidel, de Raúl, que en este momento está presidida por Díaz-Canel. Todas tienen el mismo peinadito, man. Tienen el sequillito picado con ¿cómo se llama? Con corta uña. Provocando distintas manifestaciones, incluso intentando que algunas personas ingresen a las embajadas de Cuba en distintos países. Entonces, bueno, estamos en el aniversario de un año de ese episodio y venimos acá a refrendar nuestro apoyo a Cuba, al pueblo cubano, por supuesto, en primer lugar. ¿De dónde se sacó eso? Voy a poder poner algún ejemplo. Gracias, Ar. Tengo que irme para... Es un insulto a la inteligencia de los cubanos, este tipo de cosas. ¿Cómo se atreven todos los bicharracos estos a distorsionar tanto la realidad, a favor precisamente de la dictadura en Cuba? Los cubanos. Soy Luis Alberto Mariño, soy violinista cubano y estoy aquí dando la pelea por la libertad de Cuba y por la libertad de Argentina también. ¿Qué te pasa por la cabeza o qué le dirías a los comunistas que están enfrente, que son argentinos? Hubo una contramarcha. Menos mal, menos mal. Que los Que te cubanos quieren libres se explicar a vos, movilizaron. cubano, cómo se vive en tu país y qué es lo que está pasando en tu país sin haber pisado Cuba nunca. Primeramente que son unos cínicos que no tienen ningún tipo de consecuencia con su pensamiento, porque ni siquiera desde el marxismo se puede defender ese desastre, porque lo único que hacen es defender banderas, mitos, nada que sea real, y además apoyan a una dictadura que no permitiría jamás que ningún partido, ni sindicato, ni movimiento social surja, porque no ha existido nunca. Le diría que son unos caraduras y unos sinvergüenza y unos cínicos. Vos lo viviste desde adentro por dos, porque vos no solamente sos cubano, sino que creíste en el sueño de la revolución, digamos, fuiste en algún momento parte de la revolución por un sueño, por tus ideales, y te diste cuenta de que eso estaba derivando efectivamente en una dictadura. Ojo, no, ya cuando Lech Walesa en Polonia, cuando Gorbachov, y antes de él los tengo el sueño de cambio en Cuba, ya sabíamos, en la década del 80 empezamos a darnos cuenta de que había que cambiar. Cuando la gente se fue por el Mariel. Eso que hace ese hombre es lo más difícil que pocas veces tú lo vas a ver. El reconocer. Y para una persona, yo entiendo, muchas personas, me estoy hablando de personas inteligentes, ¿no? Estoy hablando con una persona de un IQ normal hacia arriba. No Pokémones como eso, mucho de eso que estás viendo ahí, porque el comunismo muchas veces es una enfermedad mental. Pero personas conscientes, ¿sabes? El reconocer su error o que apoyaron cosas que son erradas, muchas veces es lo más difícil, porque tienen que reconocer, sobre todo personas mayores, de que estuvieron equivocadas. Entonces eso como que invalida cierta parte de tu vida, de cierta manera, para muchas personas. Entonces es complicado. Pero sí, esta modestia, esta humildad, para reconocer que estuviste equivocado y que apoyaste cosas que están mal, pues sí, requiere un cierto nivel de modestia y humildad considerado. En caso de que sea real, ¿no? Tu reconocimiento o tu cambio. Cuando a la gente los vituperiaron y los golpearon, pues ahí empezamos a darnos cuenta que no daba la lista con el billete. ¿Qué le dirías a los que están enfrente, a los comunistas que están diciendo que, bueno, que son argentinos, que te quieren explicar a vos cómo se vive en tu país
y encima dicen que si vos protestás es porque te financia la CIA, porque te financian las embajadas de Estados Unidos. Pero recién estuviste allá, ¿viste algún cubano del lado allá? Ninguno. A las evidencias me remito, los cubanos están del lado de acá, los cubanos saben lo que pasamos en Cuba. Realmente cuando llegamos acá a tierras de libertad, que nos valemos de los derechos conquistados por los argentinos, de poder estar en la calle y manifestar. Esto en Cuba no podemos hacerlo. En Cuba te desaparecen, en Cuba estás un mes preso, en Cuba pierdes los dientes, en Cuba te ponen una celda de 1.50 con el piso mojado, no te dan comida a deshoras, te dejan la luz encendida, no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, y las torturas psicológicas realmente la gente se quebranta. Vivir en Cuba, yo le digo a aquellos que están al frente, es realmente una odisea. Un compatriota tuyo decía que la realidad se resumía en este escenario. De aquel lado, defendiendo el régimen castrista, no hay ningún cubano. Los cubanos están todos acá. Por supuesto, porque esto lo organiza la embajada. Es algo completamente artificial. Simplemente cada vez que hacemos los cubanos una convocatoria, ellos contratan a la CTA, a Quebracho, a movimientos sociales, que lo que dan es vergüenza y pena porque no saben lo que se vive en Cuba, ni tienen idea de que ellos serían los primeros reprimidos en Cuba. Pero bueno, los traen acá, como lamentablemente está establecido en Argentina, que los mueven como si fueran ganados, sin ningún tipo de sentido, y acá vienen a enfrentarnos. Pero la realidad cubana ni siquiera es esto. La realidad cubana es que hay un porcentaje grandísimo. Todos queremos la libertad y el cambio, y por eso lo vamos a conseguir más temprano que tarde. Tuvimos un sueño. Eso no lo voy a estar dejando por ahí, pero men, si tú eres de otro país y abstente, cabrón, de estar apoyando esa dictadura desde afuera, desde tu comodidad, desde tu perspectiva, la cual no has vivido, esa realidad que no has vivido, esa Matrix en la cual no has vivido nunca, no tienes ni la menor idea. Y entonces están apoyando a aquella gente como un Pokémon abstente. Nos vemos la próxima, señores. Dale, chao.